Encontré una entrevista de esas largas que hace Fontevecchia a Slavoj Zizek. Esta es una entrevista que salió publicada el 9 de septiembre de 2018. Le decía, es una entrevista imposible de leer tanto en radio como en el formato de video de los canales de YouTube. Es muy larga, se puede encontrar fácilmente si les interesa leerla completa. Yo escogí algunos pasajes, lo que me parecen más significativos, especialmente también porque ustedes saben, CISEC tiene una conexión con Argentina muy particular. Y, y bueno, me parece entonces que en ese sentido que valía la pena al menos resaltar esos pasajes. Les decía, salió publicada en Perfil, 9 de septiembre de 2018. Comienza así, con Fontevecchia preguntándole cuándo visitó por última vez la Argentina, si hace unos 10 años, si qué recuerda del país en aquella época, si recuerdo detalles particulares como el Ateneo, las librerías lindas, las que también son cafés o los restaurantes, no los caros sino los moderados, lugares comunes para comer, cosas como el choripán. Dice, con el choripán, ¿por qué todavía hay idiotas que quieren comer en McDonald's en Argentina? Dice, nunca lo entendí. Esa vida cotidiana, esas calles que se llenan de vida por la noche en algunas partes. Recuerdo Buenos Aires como una ciudad. Dice, en Estados Unidos están desapareciendo las ciudades, ahora son todo shopping de concreto. La vida pública está desapareciendo, por eso Buenos Aires es uno de mis recuerdos queridos de Argentina. Esto puede llamarle la atención. Como soy un diabético, a mí me sorprendió que nunca haya visto después, ni siquiera en países más desarrollados como Estados Unidos, locales de comida para diabéticos de tanta calidad. Hay 20 o 30 tipos de tortas sin azúcar y cosas por el estilo. Extraña Argentina, entonces le dice Fontevecchia. Dice, bueno, a ese nivel sí. Desgraciadamente siempre estaba tan ocupado que no pude disfrutarla más. Soy un tipo loco al que le gusta el frío. Mi sueño, como se puede imaginar, es Tierra del Fuego, en el sur, todas esas montañas. Ahí me gustaría estar, esas montañas, dice. Los Andes. Sí, sí, claro, bueno, quizás la gente identifica demasiado a la Argentina con esos clichés. Las pampas, ¿sí? ¿Cómo le dicen a sus cowboys? Dice, los gauchos. Bueno, los gauchos, sí, andar a caballo, pero leí sobre la historia argentina, que esta imagen fue creada a principios del siglo XIX por visitantes británicos. Bueno, Fontevecchia dice, bueno, aparte de los primeros que escribieron sobre Sudamérica. Sí, dice Sisek. La historia de Argentina siempre me fascinó, siempre me gusta ser abogado del diablo. En aquel entonces podía leer un poco en español y me sorprendió la figura de su dictador Rosas. En las décadas de 1820, 1830, 1840, él no era simple y exclusivamente malo, es mucho más complejo. La historia argentina me fascinó, pero debo decirle que nunca, y esto sorprendió a mucha gente, precisamente por ser yo una especie de izquierdista, me atrapó el peronismo. Si sé que hay algunas tendencias de izquierda en el peronismo, pero me parece que la fórmula básica del peronismo sigue siendo la de un fascismo populista. Un gobierno fuerte y autoritario controla ambos polos, los trabajadores y el capital. Trata de introducir algo de justicia, pero para mí esto nunca funciona a largo plazo. Causa corrupción, causa inmovilismo, entonces el peronismo nunca me sedujo. Soy un izquierdista radical, pero no ingenuo, no espero la revolución ni nada de eso. Soy de izquierda solo en el sentido de que evidentemente estamos llegando a problemas graves. Por Dios, dice, hasta grandes personas de las corporaciones como Zuckerberg, que es un idiota, pero no importa, o Bill Gates y otros están diciendo que el capitalismo no puede sobrevivir tal como está. No creo que el populismo sea la respuesta. Esta también fue la razón por la que terminé teniendo muy malas relaciones con Laclau y Chantal Mouffe, que proponen esa fórmula de populismo de izquierda. Entonces Fontevecchia dice, la que no adhieres. No, no, la idea de que olviden los esquemas ideológicos, escuchen a la gente de verdad, sus problemas, lo que verdaderamente le importa, lo que quiere, lo que le preocupa. No confío en los intelectuales, no dan soluciones, pero ¿le parece que la gente común está mejor? Bueno, me parece que no. Hasta con mi buen amigo Yanis Varoufakis, recuerdan ustedes el ex ministro de Economía de Grecia, es tan popular desde que fue ministro de Finanzas de Grecia, siempre tengo un problema. Él tiene la idea de que la gente debería votar libremente para expresar lo que quiere. Mire la crisis de los inmigrantes, la mayoría en Europa está en contra de los inmigrantes, entonces habría que confiar en ella, dice Sisek, haciendo una pregunta retórica, dice, no habría que confiar en ella. Dice, creo que estamos en una situación muy complicada en la que hace falta algún tipo de teoría o conocimiento más profundo. No se puede jugar ese viejo juego maoísta de solo escuchemos al pueblo.
Si uno lo hace, va a escuchar mucho racismo espontáneo. Incluso para identificar el problema tenemos que reflexionar. Por ejemplo, la ecología. La gente lo olvida. El agujero en la capa de ozono, el calentamiento global. Uno no ve ahí arriba, es la ciencia la que lo dice. Este es el gran problema para la izquierda. El capitalismo se está acercando a grandes problemas, pero hoy la izquierda no tiene una respuesta coherente para decir qué deberíamos hacer. Esa fue la verdadera tragedia con Chávez en Venezuela. Para mí fue un Fidel Castro con dinero. No resolvía problemas, sino que tenía suficiente dinero para tirárselo a los problemas. Experimentaba todo el tiempo, autogestión de los trabajadores, darle fábricas, cooperativas. Quizás haya funcionado en algún lado, pero a nivel global no. Por eso, los de izquierda, en vez de llorar por el capitalismo global y nuevas formas de fascismo, debemos preguntarnos seriamente, ¿qué tenemos para ofrecer? ¿Tenemos una alternativa? ¿Cómo hacerlo? Es una situación trágica. Fontevecchia pregunta, ¿la idea de que Trump podría ser el primer presidente peronista norteamericano forma parte del narcisismo de los argentinos o quizás sea posible que en Estados Unidos haya ganado el peronismo? Esto a su vez refiere a la primera, naturalmente a la primera gestión de Trump, ¿no? Bueno, en tanto en su esencia el peronismo fue una forma de fascismo, aunque mucho más blanda que el nazismo, no me gusta la idea, porque decirle fascista a Trump simplifica los términos. No es que sea mejor, pero muchas veces los izquierdistas, de hoy ven algo que no les gusta y en vez de analizarlo, lo más fácil de hacer es aplicarle los viejos términos. ¡Ay, se volvió el fascismo! No es eso. No deberíamos concentrarnos en Trump, sino en el fracaso del establishment político estadounidense que le abrió un espacio. El acontecimiento importante es el fracaso de lo que en términos marxistas llamábamos hegemonía ideológica. Se abrió una brecha de desconfianza del proceso político dominante en el pueblo y Trump llenó ese espacio. ¿Cómo? Sí, quizás de forma peronista, combinando izquierda y derecha. Por eso me parece muy interesante la persona de Steve Bannon, recuerden que aquí en el programa lo hemos leído, el ex asesor de Trump. Es decir, él juega constantemente a ese juego de llegar a coquetear con el senador Bernie Sanders, incorporar algunas exigencias de izquierda que hoy ningún socialdemócrata se atrevería a implementar. El desentendimiento entre Bannon y Trump es que Bannon quería subir los impuestos, no bajarlos, subirlos a un 45%. Me sorprendí cuando un amigo polaco me contó que este gobierno cristiano conservador polaco, de Krasinski, la gran eminencia en Polonia, implementó algunas medidas socialistas, como bajar la edad de la jubilación o más atención a la salud, cosa que ningún partido de izquierda moderada mainstream se animaría a hacer. Lo mismo en Francia. Marine Le Pen fue la única entre los grandes partidos que se dirigió directamente a la clase obrera. Mi enemigo es la ideología de izquierda predominante, que es este moralismo políticamente correcto. Esa izquierda moderna liberal se concentra tanto en problemas como el feminismo o el multiculturalismo que ha perdido contacto con la gente común y dejó el espacio para que se impusiera esta derecha populista. No propongo ninguna clase de revolución, eso es una locura. Solo creo que no alcanza con suplicar el regreso del antiguo establishment. Trump cambió la situación. No podemos volver a la vieja lógica. Trump es la prueba de que esas categorías no funcionan. Si hay diferencias culturales, religiosas o étnicas muy grandes, no se puede gobernar por el poder de la mayoría. Hay que hacer coaliciones. Esto es lo que falta hoy, el consenso como había antes de Trump. Trump es mucho más radical. No es solo el simple intercambio dentro de un consenso. El propio consenso está cambiando. Siempre digo, repetir Lenin hoy, pero no en el sentido de hacer lo mismo. Entonces Fontevecchia dice, es el título de un libro suyo. Dice, sí, pero dejo en claro que Lenin está muerto. Repetir es hacerlo de nuevo, pero con precisión, corrigiendo sus errores. ¿Sabe cuál Lenin me gusta? Durante la Primera Guerra Mundial, no solo Lenin, sino toda la izquierda socialdemócrata, quedaron pasmados por el patriotismo. Todos esos socialdemócratas en Europa, al empezar la guerra, votaron créditos de guerra. Lenin quedó devastado. ¿Qué hizo? Se recluyó en Suiza y comenzó a leer a Hegel. Ese es el Lenin que me gusta. Esta idea de que nuestro viejo mundo ha muerto y no tenemos respuestas sencillas para eso. No basta con atenernos a la vieja línea, tenemos que repensar todo. No soy uno de esos idiotas trotskistas que dicen, ay, si Lenin hubiera sobrevivido 2 o 3 años más, habríamos tenido una Unión Soviética diferente. Dice no, dice Zizek. En cierta forma, a un nivel más profundo, el estalinismo habría sido la versión más probable. Pero sigo admirando la figura de Lenin. Los que tratan de redimirlo citan su famoso testamento, donde dice deberíamos deponer a Stalin. Pero ¿cuáles son sus argumentos contra Stalin? No la línea política, y esto es lo impresionante, sino una cuestión de modales. Lenin dice que Stalin es muy rudo.
Y no solo con Stalin. En sus últimos años, Lenin vio que la brutalidad de la vida política era muy peligrosa y se obsesionó con la idea de hablar más civilizadamente, ser más educado. Esto coincide incidentalmente con Trump. Entramos en una nueva era de brutalidad política. Ser leninista hoy no es volver a Lenin, sino descartar incluso a Lenin. En uno de mis libros cito un texto maravilloso que escribió Lenin sobre subir a una montaña. Dice, en un proceso revolucionario, uno ve que está por el camino equivocado y debe bajar hasta el punto de partida y empezar de nuevo. Eso es lo que tiene que hacer la izquierda. No sabemos qué está pasando hoy, qué tipo de nueva sociedad está surgiendo. Por eso dije, para el horror de mis amigos izquierdistas, que nuestra fórmula no debería ser la tesis número 11 de Marx sobre Feuerbach. Esto de los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Si deberíamos darle vuelta. En el siglo XX tal vez hayamos tratado de transformar el mundo demasiado rápido, sin saber qué estábamos haciendo. Debemos dar un paso atrás y reinterpretarlo. No hace mucho me encontré en París con su amigo Guy Sorman. Dice, ¿qué pasa hoy con China? Él dice que no es capitalismo de verdad. Ok, pero entonces, ¿qué es? Dice, para mí China es la lección más triste para nosotros. Bueno, por un lado admitámoslo. Lo que lograron en los últimos 40 años es impresionante. No creo que nunca haya habido un periodo, ni siquiera en el primer capitalismo de Estados Unidos, donde en solo 30 o 40 años un país haya pasado de la pobreza a un desarrollo tan explosivo. Pero lo triste es que demuestra que este desarrollo explosivo del capitalismo puede funcionar muy bien en un Estado autoritario. Fontevecchia le dice, al caer la creencia inocente de que la competencia del mercado iba a derivar en competencia política en China, ¿cuál será su futuro? Zizek dice, muchos marxistas tienen esa idea de que hay que sufrir ahora y después todo mejorará. Bueno, ¿sabe qué dice Freud? Una vez un comunista trató de dar vuelta a Freud y le dijo, primero tenemos que sufrir mucho y después será el paraíso. Freud le dijo, bueno, yo creo en la primera parte de su afirmación, pero no en la segunda. Si algo debemos aprender de la historia, es que no deberíamos confiar en quienes prometen sufrimiento ahora para tener felicidad después. Eso nunca pasó. Pero tomemos el ejemplo de Pinochet o de Corea. Una dictadura disparó el desarrollo y cuando éste llegó se dio a exigencias radicales de democracia. Hasta en Brasil fue así. Pero casos como Singapur y China me hacen dudar. Fontevecchia dice, la escala cambia todo. Tal vez China sea demasiado grande como para repetir Singapur, Corea o Chile. Pero, ¿cuál es el sistema de China? ¿Es capitalismo? No, dice Zizek, es algo genuinamente nuevo. No es capitalismo en el sentido clásico, pero tampoco es un régimen autoritario cualquiera. ¿Es el futuro del mundo? Es lo que me temo. Es una de las tendencias, y acá está Trump, que me pone muy triste. Recuerdo hace 2 o 3 años, cuando hubo tensión entre Turquía y Rusia, cuando los turcos derribaron 2 cazas rusos que entraron desde Siria, decían que era casi una guerra. En Turquía me preguntaron qué pensaba de esa tensión y les dije, ok, hay más o menos tensión, pero ¿acaso Erdogan y Putin no son muy parecidos? La fórmula de los dos es el nacionalismo autoritario. Por eso propuse, y por esto tuve miedo de entrar a Turquía durante un año, el término Putigán, una condensación de los dos. Más Putigans nos gobernarán, dice, y esto me preocupa. Es una de las tendencias, interrumpe Fontevecchia. Dice, bueno, en cierta forma, dice, Trump avanza en esa dirección. Ese es el significado de su fórmula America First. Es la nueva fórmula America First, Rusia First, India First. O Turkey First, dice Fontevecchia. Pero la diferencia con China es que en otras partes del mundo hay una persona que es la autócrata. En el caso de China es un partido institucionalmente, o lo que si fuera que sí cambiara la historia, ¿no? Sí, dice, y esta es una pregunta muy importante, porque hasta cierto punto Xi Jinping trató de imponerse como líder al nivel de Mao, pero hay cierta resistencia contra él. Bueno, dice el periodista, pero hasta ahora la diferencia entre China y los demás autoritarismos con capitalismo es que China no tiene una persona como autócrata, sino un partido. ¿Esto podría cambiar en el futuro? Dice, creo que no, se autorresponde Fontevecchia. Zizek dice, yo tampoco creo, es una situación muy compleja, pero ya tienen un autócrata. Leí algunos buenos libros sobre cómo funciona en realidad China. Hoy hay 7 personas, el comité permanente del Politburó, y lo que es fascinante es cómo todos esos grandes congresos de debate son como una aparición divina, un evento misterioso. Al final de cada congreso se los presenta. Creo que esta falta de transparencia, no se debate quiénes serán los nuevos miembros del Politburó, no se anticipan los nombres. Es el elemento fundamental del autoritarismo, esa aparición misteriosa de la nada,
Ni siquiera simulan debatir nombres. Bueno, dice, ni tampoco simulan tener división de poderes, el judicial y el legislativo independientes del ejecutivo. Y Zizek dice, ¿sabe lo delicado que es el sistema chino en ese sentido? Dice, me gustan esas cosas sintomáticas y locas cuando pasan. Dice, un disidente chino, esta es una historia verídica, denunció al Partido Comunista ante su justicia. Dijo que el PC había cometido crímenes. Creo que se refería a Tiananmen. Le dieron una respuesta a los 2 meses, y esto no es una broma. ¿Sabe cuál es la respuesta? Dice, disculpe, pero analizamos todos nuestros registros y no existe ninguna organización llamada Partido Comunista. Dice, el PC gobierna, pero no tiene estatus legal, es misterioso. Todo el comunismo chino gobierna así, y creo que esta es la fórmula más pura del gobierno autoritario. Hay cierto sistema legal, el gobierno, el parlamento, pero todo se decide de antemano. Bueno, el mercado ya es global, pero no la democracia liberal, y cada vez más el capitalismo funciona con sistemas autoritarios, interviene Fontevecchia. Eso es lo que me temo, dice Zizek. No soy un totalitarista leninista, por supuesto que prefiero la democracia, pero lo que me preocupa es el fortalecimiento de este tipo autoritario. Por cierto, me parece una locura cuando algunos de mis críticos de izquierda me dicen, ¿no ves que Trump ya es el fascismo en el poder? No, hablemos en serio, Estados Unidos es un país complejo, con muchas instituciones independientes. No es lo mismo Trump en el poder que, digamos, Marine Le Pen en Francia. Francia está mucho más centralizada, ahí habría sido más peligroso. A eso no le tengo miedo, pero la tendencia es la misma. ¿Sabe qué veo cuando usted me dice que el mercado es global? Creo, y lo repito todo el tiempo de forma muy ingenua, que la gran pregunta hoy es, ¿todavía somos fukuyamistas? Entonces Fontevecchia dice, ¿tenía razón Francis Fukuyama? ¿El capitalismo global es el fin de la historia? No me gusta, Zizek dice, cuando la gente lo desprecia a Fukuyama y lo tilda de idiota. En la práctica todos éramos fukuyamistas. Incluso muchos izquierdistas radicales pensaban que el sistema que tenemos, el capitalismo liberal democrático, es lo mejor que podemos imaginar. Podemos hacerle algunos cambios, más derechos al aborto, más derechos para los gays, más tolerancia, más atención médica, pero básicamente ya está. Incluso Fukuyama duda de esto ahora, ve problemas. Yo también los veo. La ecología, por ejemplo, porque pese a todo lo que se hace, las catástrofes son posibles. Partes enteras del mundo se están volviendo inhabitables. Y coincido con Fukuyama en lo que pasa hoy con las ciencias neurológicas, que es aterrador. Todos, China, Estados Unidos, hacen algo que incluso tiene grandes consecuencias filosóficas. Ahora ya se está desarrollando una conexión directa entre nuestro cerebro y la computadora. Si pienso en algo, puede suceder. ¿Sabía que en sus últimos años, por ejemplo, Stephen Hawking ya no necesitaba el dedo para moverse? Tenía el cerebro conectado a un cable, solo pensaba adelante y su silla de ruedas se movía. Pero también pasa al revés. Entonces, ¿quién hará esto? ¿Cómo lo controlamos? Esto conecta con la digitalización de nuestras vidas. Es muy fácil cuando los estadounidenses dicen, ¡ay, Putin influye en las elecciones! No, ahora sabemos lo de Cambridge Analytica. Es una de las nuevas formas de control. ¿Y sabe lo que me parece peligroso de todo eso? Que no se trata del antiguo control totalitarista, donde uno tiene miedo y sabe que lo controlan. Hoy vivimos ese control como libertad. ¿Qué puede ser más libre que hacer zapping, navegar por internet eligiendo lo que uno quiere? Somos manipulados, todo está dirigido, todo se registra. Lo que defiendo es que este control, necesario para prevenir la pornografía infantil hardcore, el racismo, se ejerza de manera transparente. De modo que nosotros, la gente común, sepamos cómo somos controlados. Bueno, ¿qué pasaría si la población, viendo que China o Chile crecieron más rápido que con dictaduras, votara por el autoritarismo porque así mejora su economía personal? ¿Imagina una mayoría de población votando satisfecha menos democracia, más crecimiento económico a cambio de menos libertades? Sin duda, pero voy a ir un paso más allá. En esto soy realmente pesimista. Diré que en cierta forma entiendo a la gente. No me gusta la reacción arrogante de la izquierda que dice que la están manipulando. No, en cierta forma es una decisión racional. En China crearon 300 millones o más de miembros de clase media que viven relativamente bien. No hace falta un psicoanálisis profundo para entender por qué. Si Trump es parte de eso, sí, ahí soy pesimista. No soy un viejo comunista que dice nosotros el partido sabemos. No, no sabemos. Seamos justos con el comunismo. Hasta cierto punto sí trajo la industrialización y etcétera, pero luego, podemos ubicar precisamente dónde, los regímenes comunistas no pudieron lidiar con este nuevo capitalismo digital, posmoderno, con los nuevos medios, no funcionó. Entonces se terminó.
Lo que me temo, y no estoy diciendo nada revolucionario, por Dios, Bill Gates y todos dicen lo mismo, es que el capitalismo, así como está, no pueda sobrevivir. Nos queda, a ver, les leo un poquito más. ¿Se podría volverse realidad la teoría de Marx sobre que el capitalismo se destruirá a sí mismo por su tendencia al monopolio a partir de empresas como Google, Facebook o Amazon? Dice Zizek, es una muy buena pregunta. Mi respuesta sería la siguiente. Primero, pese a ser medio marxista, soy extremadamente crítico de Marx. Diría que Marx ha tenido razón, en principio sí, pero con dos grandes peros. El primero es que en última instancia el comunismo, no nos confundamos, dice, porque trajo educación general y salud, fracasó miserablemente. Y para mí, si me pregunta, ese es el verdadero horror de Cuba. Esa es la tragedia. Pero el gran problema es que Marx tendía a ver a la clase trabajadora, al proletariado explotado, como el agente de cambio. Hoy me parece que no se puede sostener más eso. Para ser un proletario clásico, trabajo en una empresa grande. Bueno, me explotan, pero tengo plan de salud permanente, jubilación, es casi el ideal. Los privilegiados pueden hacerlo. Hoy los trabajadores precarios, estudiantes que no encuentran trabajo, inmigrantes, y no veo ahí el mismo potencial revolucionario. Hoy es eso lo que hay. Entonces, ¿no es más posible una lucha de clases? Zizek dice, todos mis amigos de izquierda sueñan que de ahí salga el agente revolucionario, el nuevo por lo menos. A mí no me parece que sea el caso. Bueno, creo que lo podemos dejar ahí. Insisto, la entrevista es mucho, mucho más larga. La pueden encontrar en internet. Fue publicada el 9 de septiembre en el diario Perfil. La realizó Jorge Fontevecchia.